presenta wowmx.tv. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente importante porque vamos a hablar con un empresario potosino que nos va a hablar de muchas cosas que están pasando en México a nivel empresarial, a nivel político y sobre todo qué es lo que debemos los ciudadanos de percibir en estos momentos. Gustavo Puente Estrada, muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por tu plática que nos va a hacer favor de compartirnos. Alejandro, gracias a ti por la oportunidad de poder expresar mi opinión, mi punto de vista. Sí, soy empresario, vengo de familia de empresarios, soy economista y recientemente, hace pocos años, terminé de abogado y participo mucho porque tenemos un país extraordinario. Participo en cuestiones sociales, no socialistas, sociales y empresariales. Es algo que así me educaron y así tengo que llevar. El país ha cambiado mucho. Yo veo otro país y mucho influyó también estos 2 años de COVID. Influyó porque nos cambió hábitos, nos cambió costumbres, pero también hay algo que veo que me llama la atención y no lo veo positivo. El día de hoy se habla constantemente sobre política partidista, sobre elecciones, sobre candidatos, sobre futuros políticos, pero poco se está hablando sobre un desarrollo social. Poco se habla sobre programas de salud reales, posibles. Poco se habla de una importante proyección para los próximos 5 y 20 años de nuestra economía. Somos un país afortunado en todo lo que tenemos y sin embargo, los últimos 100 años se ha trabajado en forma muy constante, muy permanente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. México se industrializa, después, posterior al primer Tratado de Libre Comercio, a partir de enero de 1994, y viene el gran crecimiento en las exportaciones, y eso lo estamos retrocediendo, estamos perdiendo las oportunidades que nos está dando el trabajo de tantos años. No voy a decir que las oportunidades que nos da la vida, sino las oportunidades que se ha ganado el país. Las oportunidades que se han trabajado sobre ello. México sigue siendo, al cierre de este año 2022, sigue siendo el principal socio económico de Estados Unidos. Nosotros le vendemos el 14.5% de todo lo que compra la Unión Americana. Y me refiero a Estados Unidos porque es la economía número 1 del mundo. Todavía es China la segunda y Japón es la economía número 3, Alemania la 4. Japón duró 40 años siendo la economía número 2 del mundo, hasta hace 5 años. Ahora, volviendo al tema de México, las exportaciones son muy importantes y me preocupa que haya un reclamo serio de nuestros socios, principalmente de Estados Unidos, que no hemos cumplido, según el punto de ellos, con algunos de los reglamentos, sobre todo en la industria para inversiones de energía eléctrica. Las inversiones que ya están no han renovado los permisos, algunas de ellas que se han solicitado nuevas no se las han otorgado cuando el nuevo TEMEC las plantea, y eso nos ha dejado fuera de posiblemente 60,000 millones de dólares en los últimos 2 años de inversión directa para energía solar y energía eólica, que son los grandes ventiladores.
que aparte es la energía limpia. México participa desde hace muchos años en algo que se denomina el Club de París. En este club, su meta es ir bajando la contaminación ambiental del mundo. Alemania, Francia, la Gran Bretaña, Estados Unidos, se marcaron ya fechas para ir bajando en un 10 y hasta un 30% su contaminación ambiental en los próximos 10 y 20 años. Es algo maravilloso. Y México no ha hecho ningún convenio, participamos, pero no ha hecho ningún compromiso. Y eso nos plantea un problema serio porque los inversionistas para la energía limpia no quieren ya venirse porque ven que no hay certeza. Han estado tratando de cambiar las reglas y ahora quien te debe autorizar esto, que es la Secretaría de Energía y el visto bueno de la Comisión Federal de Electricidad, te plantean que tienes que asociarte con la CFE, con la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente los inversionistas nacionales y extranjeros no quieren asociarse con una compañía de Estado, a las que ahora llaman empresas productivas, y esto pues nos ha dejado de traer inversiones y empleo. Hace un momento comenté que se fueron posiblemente 60,000 millones de dólares de inversión, se fueron ya al sur de Estados Unidos, al sur de Texas y a Nuevo México, y eso para nosotros representaba 150, 180,000 empleos directos. Es algo grave porque hasta el día de hoy la única forma que yo conozco para abatir la pobreza, en México tenemos 62 millones de pobres, la única forma es dando empleo, porque aquel viejo refrán que dice, dale un pescado y comerá ese día, dale una caña de pescar y comerá toda la vida. Eso es lo que necesitamos, no dádivas, necesitamos cañas de pescar, fuentes de empleo, y es lo que nos está dando en México, y estamos perdiendo esas oportunidades, y es algo que sí preocupa porque hace un momento mencioné que tenemos ya en México 62 millones de pobres para el cierre de este año. Hay 32 millones de personas que sobreviven en la informalidad, el mercado informal, los que venden en las calles, los talleres clandestinos, toda esa gente que está alrededor de todo esto. Y también tenemos 21.700.000 personas en la economía formal, que son los que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En forma de arrancar la plática, este es el entorno con el que vamos a cerrar este año. Si quieres preguntar algo o si deseas que continúe. No, tengo muchas cosas que preguntarte, pero mira, estamos dejando pasar como país oportunidades de crecimiento. Estamos dejando también, vendiendo una incertidumbre que no es propia de un país que firma acuerdos comerciales. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué tan buenos socios hemos sido con Estados Unidos y Canadá? No me refiero al Tratado de Libre Comercio, el primero, sino al TEMEC. A este TEMEC tuvo algunas modificaciones que arrancaron en febrero del 2020. El primero es de enero del 94. Hubo algunas modificaciones donde curiosamente hubo errores a la firma, errores por parte del gobierno de México porque no alcanzaron a leer el documento. Ese fue el pretexto que se dio, donde los inspectores, sobre todo en el área automotriz, hay que recordar que la industria automotriz representa para México el 25% del total de nuestras exportaciones al TEMEC. Estamos hablando de 100,000 millones de dólares al año, ¿de acuerdo? Ahora, para nosotros no fue tan fácil porque ellos sí pueden tener la oportunidad de venir y ver nuestras fábricas, que es donde se exporta, ver la calidad que tienen los sindicatos, los trabajadores, los sueldos, las edades y la escolaridad. Sin embargo, nosotros eso nos obliga a ser más competitivos y a tener mejor nivel de calidad, pero no fue llevado tan competitivamente este nuevo acuerdo del 2020 como el que se había asignado hace muchos años. México en general sí ha cumplido, excepto en este nuevo punto, en este último, que no se han
las concesiones de generación y distribución de energía, no se han renovado muchas de ellas, y existe la presión para que se asocien con una empresa de Estado, y eso no va a servir. Y nos afectan dos cosas. Primero, se pierde la confianza, se pierde el Estado de Derecho que tiene México, y ningún inversionista nacional o extranjero va a querer volver a invertir en México. La economía cambió, no es la economía de los 50, de los 60. Esta es una economía muy dinámica que nos ha ayudado a generar muchos empleos. Es lo que alguien no ha podido entender, que la pobreza se abate con esto, que somos un país que tiene 3.200 kilómetros de frontera con la nación más poderosa económicamente hablando del mundo, y que tenemos una franja fronteriza en esos 3.200 kilómetros donde tienen empleo formal 2,5 millones de mexicanos en industrias maquiladoras, donde están las pantallas de televisión, los celulares, las computadoras. Eso es lo que darían cualquier cosa muchas naciones por tener a ese socio comercial como lo tenemos nosotros, y sin embargo no estamos respetando las condiciones. Hay presión ya por medio de la jefatura de exportaciones en Estados Unidos, la señora Tai, hacia la Secretaría de Comercio, de Economía de nuestro país, para que se responsabilice y se lleven a cabo, como está planteado en el último TEMEC del 2020, cumplir con la normatividad para las inversiones nuevas y las inversiones ya instaladas, que se continúe su renovación de permisos. Se habla mucho de una empresa española a la cual tiene una multa de 9.450 millones de pesos. Está en litigio ahorita, pero no porque una empresa podría, que no está resuelto el caso, haber hecho algún delito, no quiere decir que todos los generadores de energía limpia lo tengan. Ahora, ya no podemos seguir usando el combustorio porque contamina mucho, es el desecho del petróleo, ni podemos seguir utilizando el carbón para generar energía. El carbón tenemos usándolo en el mundo 40 millones de años. O sea, no es posible que demos tanta marcha atrás. A lo que yo voy es, necesitamos un país con una alta educación, con alta tecnología, para mejorar nuestra calidad de vida. Dicho en otras palabras, yo voy hacia un país de ricos, no un país de pobres. No quiero que todos vistamos de gris y estemos haciendo fila con un papelito en la mano para que nos den una noche de comida. No, y me refiero a que seamos ricos, a que todos tengamos derecho a una vivienda, a la educación para nuestros hijos, a un trabajo digno, a la salud, que es algo muy importante. A eso me refiero con la palabra ricos. Yo apuesto por un país de ricos, donde vistamos de color, no vistamos todos de gris y haciendo fila. A eso es a lo que apuesto. Ahora, Gustavo, de lo que te ha tocado vivir en México, ¿alguna vez sentiste esta misma inquietud respecto de lo que está pasando en México? Sí, mi formación desde muy joven, yo terminé la universidad a los 21 años, economía. Y desde muy joven he participado en organismos empresariales. En ese momento, en 1976, el último año de un gobierno federal, había mucha presión. Yo era presidente de la Cámara de Industria, de la Canacintra, aquí en San Luis Potosí. Y en ese momento había mucha presión del gobierno en contra de los empresarios, del sector productivo. El sector productivo yo lo describo, que es el que aporta el dinero, el patrón y los que trabajan en ellos. Eso es el sector productivo. Y en ese momento decidimos formar los organismos empresariales, un organismo cúpula, que es el Consejo Coordinador Empresarial, a consecuencia y para poder participar y opinar de cuestiones políticas partidistas. Entonces forma el CCE, Consejo Coordinador Empresarial, que en ese momento nos designan algunos de los presidentes de algunos organismos aquí en San Luis Potosí. Yo lo llevé a cabo en ese momento como presidente Canacintra, y ahí entendí que teníamos que estar muy unidos
para poder controlar con un país que sí tenga libertad de que tú escojas tu profesión, tu ciudad, tu trabajo. Esa es la verdadera democracia, donde tengas las opciones para vivir como quieres vivir, sin afectar a nadie. Y esta misma presión, donde hay incertidumbre, donde está faltando el Estado de Derecho, y donde el malo es el que da trabajo, el que da empleo, eso es lo que estamos viendo nuevamente. Y yo realmente, algunos de los organismos empresariales, no los he visto trabajar y ni hablar claro, no es hablar fuerte, sino hablar claro sobre la situación que nos está planteando. La política camina, va y cambia, pero los mexicanos continuamos, somos ya el día de hoy 132 millones, y todos queremos tener una vida mejor, no solo, y esto se lo platiqué alguna vez en un evento que me pidieron ser el orador, cuando estaba en campaña Ernesto Zedillo Ponce de León. Yo le dije, yo no solo quiero un México mejor para mis hijos, lo quiero también para mí, primero para mí. A mis hijos les vendrá en consecuencia, porque siempre hablamos de nuestros hijos, qué bueno, pero yo tengo esperanza de vida, entonces yo quiero que eso me suceda el día de hoy, y eso es lo que necesitamos, certeza. Muchas inversiones están detenidas, no solo en el sector energético, sino en otras áreas, hasta que no se defina cuál va a ser la política a seguir en el área económica, porque una cosa es lo que se plantea y lo que se dice en algunos medios de comunicación, y otra cosa es lo que se lleva a cabo. Y como lo mencioné en un principio, la única forma de abatir la pobreza es generando empleo lícito. Sin duda. Y ahora te pregunto, la incertidumbre que se vive, ¿piensas que va a cambiar en poco tiempo? El sector productivo es el que genera la riqueza, y el que distribuye vía impuestos esa riqueza, y que es el rector de la economía, es el Estado en sí, el gobierno. Entonces, quien lo debe decidir es el gobierno federal, con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos son los rectores de la economía. Nosotros somos los que la generamos, la riqueza en bienes y servicios. Entonces, se presiona. Muchos organismos empresariales se están presionando. No todos, que quede también claro. Hemos visto que han fallado muchos organismos. Te comentaba hace un momento, el Consejo Coordinador Empresarial fue creado para esto. Y la verdad yo no lo he visto hacer planteamientos de lo que nos está sucediendo el día de hoy. De acuerdo. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué necesitamos como empresarios para realmente ser considerados por el gobierno? Mostrar que hay una palabra que se utiliza mucho en las campañas políticas, ¿no? Cuando se habla de estabilidad social, estabilidad económica, bienestar social, todo eso que lo genera, la producción y distribución de la riqueza. Si tú tienes tus necesidades básicas para ti, tu familia satisfechas, en alimentos, en medicinas, en escuelas, etcétera, entonces hay una verdadera estabilidad social. Esa es la estabilidad social, no la que aparece en algunos eventos públicos, no. La estabilidad social es cuando todos están satisfechos con lo que hacen, satisfechos en la forma que conviven, que sienten su entorno seguro. Esa es la estabilidad social, y eso es lo que tenemos que hacer. El que genera la estabilidad social es el que está generando los empleos, y tengo que cuidarlo. Así como tenemos que cuidar a nuestros socios económicos, no podemos pelearnos con nuestro vecino del norte, porque es el que nos compra casi todo. El 82% de lo que exportamos al mundo, el 82% se lo vendemos a Estados Unidos. Entonces, si yo tengo un cliente en mi tienda que me compra el 82% de todo lo que vendo,
pues lo trato bien, le doy buen servicio, me compra y me paga bien. Entonces, es el sentido común. No se necesita ser muy inteligente para llevarla bien con el que nos hace todos los negocios y con el que podemos hacer todo. Esa es la verdad. Gustavo, ¿tenemos la representación empresarial que merecemos? No en todos los casos. Hay una palabra que los confunde cuando llegan algunas personas a una representación empresarial, a presidente de alguna cámara u organismo empresarial, que les llama líderes. Hay líderes de la industria de transformación, hay líderes del comercio, hay líderes de la industria de construcción, pero no necesariamente son los presidentes. Los presidentes son nuestros representantes de esa cámara, nuestro presidente de la Cámara de Industria, nuestro presidente, pero este es donde se confunde. Entonces, los que tienen que llegar, tienen que ser los líderes. Tiene que llegar alguien que realmente haga cabeza y que lo estemos reconociendo, respetando, admirando por su trayectoria. Eso es a donde debemos ir. Hubo un momento que lamentablemente, cuando han desarrollado muchos líderes, es cuando hay alguna crisis política. Pero no tiene que ser así. También cuando hay la bonanza económica, tiene que haber líderes. Hay escasez de líderes en el mundo, en México también, pero tenemos que sacarlos de donde estén, tenemos que buscarlos, sacarlos a la palestra, porque necesitamos ahora, más que nunca, a nuestros líderes. Este mundo es muy competitivo, ya no competimos San Luis Potosí contra Chihuahua ni contra Nuevo León, no. Ahora competimos contra Taiwán, contra Corea, contra China. Esa es nuestra competencia real. Y si queremos seguir produciendo más alimentos, tenemos que ser competitivos. En los últimos años México ha importado anualmente 18 millones de toneladas de maíz. Es algo muy grave. Hace algunas centurias, nuestros ancestros vivían de lo que cazaban, de los animales que cazaban y de lo que extraían de la tierra. Y el día de hoy, el 52% de la mesa alimenticia del mexicano es importada. No podemos depender tanta en el área de importación del exterior, porque eso nos hace dependientes también políticamente y no es una buena idea. Yo creo que la última guerra mundial, no sé qué número sea ni cuándo, pero será por algo, por los alimentos y principalmente por el agua. Entonces también tenemos que pensar en eso. Por eso también tenemos que regreso a la industria de la que si limpiamos nuestro medio ambiente, vamos a conservar el agua, vamos a conservar y vamos a impedir la gran tala que hay de millones de hectáreas al año en el Amazonas, que no se ha respetado con permisos o sin permisos, legal o ilegal, pero que se sigue talando para hacer sembradíos, pero no es verdad, lo hacen para vender la madera en todo el gran pulmón que es la Amazonia, que principalmente entra en Brasil, pero son varias naciones las que competen ahí. Entonces tenemos que cuidar todo eso, que es muy, muy claro cuál es el desarrollo de una nación el día de hoy. Bienestar, salud, seguridad, trabajo, educación, que es la gran palanca para el desarrollo. Eso es a lo que tenemos que ir. Sin duda, pero te hago una pregunta, Leopoldo, tú que has sido dirigente de cámaras, de Canacintra, ¿qué tan fácil es ensoberbecerte con el poder? Y Coparmex. ¿Qué tan fácil es ensoberbecerte del poder y olvidarte de tus agremiados en aras de un beneficio personal? ¿Qué tan fácil es caer en eso? El factor humano es una palabra que yo descubrí hace pocos años. El factor humano es muy cambiante. Cuando a alguna persona le pones un poder político, económico o social y que tenga oportunidad, acceso a los micrófonos, acceso a la sociedad,
acceso al gobierno, a ciertas concesiones, se transforma. Si todos los días te dicen que eres una persona que ha cambiado tu estado porque eres un excelente gobernador, o que gracias a ti los restauranteros ahora están muy bien y qué bueno que llegaste, o algo así, llega el momento que te empiezas a creer. Hay un viejo refrán que dice que le pones un ladrillito y se transforma. Sí, no todos los que llegan a los puestos de los organismos privados o públicos están preparados para eso. La adulación mata a la gente, ¿eh? Entonces llega el momento en que sí piensas que qué bueno naciste, qué bueno que llegaste, y la fuerte con el poder político, ¿eh? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Muchos se pelean porque los inviten a comer los gobernadores o X persona, o que los inviten a los viajes, o que los inviten a las giras. Se mueren de ganas. Y eso no está mal, pero debemos de conservar cuál es la filosofía empresarial, que es que estemos bien el sector productivo, nuestros trabajadores y los que aportan el capital, que es el patrón. A eso vamos. Y con eso, obviamente, el sector de gobierno tendrá más recursos de impuestos para poderlos distribuir mejor y que tengamos un México que es el que necesitamos. Yo me refiero principalmente mucho a la educación, que eso es algo que se ha movido en los últimos meses. Se ha intentado cambiar, tenemos influencia de otros países, que no es lo mejor, y bueno, pues está muy sencillo: cuál es la economía que genera México y cuál es la economía que están generando naciones que se fueron a un socialismo muy claro y radical. La forma en que viven ellos y la forma en que vivimos nosotros. Esa es toda la diferencia. Y yo lamento lo que le pase a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde líderes que llegaron a derrocar algunas dictaduras, pues se convirtieron en dictadores también. Por eso no hablo de política partidista, porque es muy ingrata. Me equivoco menos de economía. Y en ese sentido, algo importante, aprovechando tu parte económica, ¿México tiende al socialismo, al capitalismo, o cómo definirías el esquema de México? Mira, hay una frase que me dieron hace poco. Este año México será el segundo receptor de dinero de trabajadores en el extranjero, lo que llamamos remesas. México recibirá este año, 2022, algo así como 60 mil millones de dólares en este año, de los trabajadores principalmente en Estados Unidos. Y la frase que recibí es dinero que envían nuestros trabajadores en un país capitalista, donde hay algunas personas que piensan que debemos de ser socialistas, ¿no? Debemos de pensar en que vamos a ser capitalistas. Quiere decir que todo el mundo tenga un capital, pequeño, mediano, grande, depende de las oportunidades que se brinde él mismo. Tenemos que ser más competitivos, más trabajadores. O sea, yo veo un gran ánimo en muchos amigos y gente que no conozco cuando hay los partidos de fútbol, y conste que jugué fútbol muchos años, pero no veo ese mismo ánimo cuando van a trabajar. No veo ese mismo ánimo cuando se necesita creatividad, se necesita que tengamos el arrojo y la destreza, la fortaleza de crear un pequeño negocio, de ser emprendedores, crear 2 empleos o 3, y así empezaron los grandes negocios. No todas las grandes empresas llegaron y instalaron y emplearon 500 o 2,000 personas, no. La mayoría empezaron de abajo. Y nuestra economía en México es de microempresas, que son las que tienen de 1 a 10 empleos, que es la microempresa. Bueno, ese micronegocio genera el 78% de los empleos en México. Entonces nuestra economía está afincada en eso, en las microempresas, en los micronegocios.
pues vamos a darle. Por eso algunos cambios que está viendo se afectan a los micronegocios y tenemos que cuidar y opinar. Que muchos de los representantes empresariales que tenemos no van a la cena navideña. Perdón que sea tan brusco en hablar. Uh-huh. Sí, mira, la verdad es que tiene razón, o sea, realmente hay veces que quisiéramos hacer más por los emprendedores y por los empresarios, pero tal pareciera que esa actividad es una actividad prohibida o cuando menos señalada por la sociedad, ¿no? Si te das cuenta, nunca, cuando te están educando tus padres, nunca te dicen, estudia mucho para que al rato pongas tu empresa. Siempre te dicen, estudia mucho para que consigas un buen trabajo, ¿no? Y de alguna manera es esa forma como lo vamos tildando socialmente la labor del empresario, ¿no? No somos para apoyar a los emprendedores. Estamos más que nada tratamos de buscar estabilidad todo el tiempo a través de un trabajo formal, que no es malo. Pero entonces, ¿dónde quedan las personas que van a generar la riqueza y van a cambiar las condiciones, ¿no? El comentario que tú tienes, eso es lo que está sucediendo y es algo que no es bueno, porque hay personas que su carácter, su forma de ser, quieren ser empleados y hay otros que quieren ser empleadores. Necesitamos de los dos necesariamente. Hay una secuencia de libros muy interesante que inició con dos de ellos que se llama Padre Rico y Padre Pobre, que tú los has leído. Y la verdad es que el estudio es muy importante, es la base de los conocimientos, pero esos tienes también que aplicarlos, porque si tienes, voy a usar una palabra sencilla, si tú tienes la madera de empleador, no estoy diciendo empresario porque se imaginan los grandes, no, de empleador, anímate, hazlo, emplea 3, 4 personas y empieza. Y a esos tenemos que incentivarlos. No hubo apoyo cuando la pandemia hace 2 años y medio, no hubo apoyo a los pequeños micronegocios. Entonces cerraron, había 3 millones de micronegocios en México, de 1 a 10 empleados. Cerraron 1.100.000, o sea, una tercera parte, porque no hubo apoyo. Y esos son los que se habían esforzado en poner un pequeño taller mecánico o de hojalatería, tenían 5 o 6 muchachos trabajando, tuvieron que cerrar, porque el crédito que se les ofreció de 25,000 pesos, pues solamente les podía servir una semana para pagar sueldos, renta, luz, impuestos. Eso es lo que tenemos que ver. Animar a que exista más, tenemos que ser más audaces. Es la palabra, tenemos que ser más audaces porque eso es lo que le está faltando a nuestro país, que seamos más avesados. Los riesgos, claro, existe riesgo, pero si el que no se arriesga nunca va a lograr lo que desea y yo sé que hay que trabajar muchas horas para ello, pero al final del camino se encuentra uno con mucha satisfacción, sobre todo la formación y disciplina que marca uno y que va enseñando a su familia. Eso es algo muy importante. Cuando llegan los migrantes de Europa, llegaron aventureros a Estados Unidos, a Canadá y a México. Y muchos de ellos eran salidos de las cárceles, muchos de ellos forajidos, pero todos eran aventureros y se arriesgaron y crecieron los 3 países. Pero algo pasó después, que algunos avanzaron más que otros. Estados Unidos creció muchísimo, avanzó más que Canadá y que México. Bueno, pues estamos siempre a tiempo de poder regresar a ser los mismos avesados de cuando se hizo aquel mestizaje hace muchos años y para adelante. Aquí en México se respetaron con nuestros conquistadores, se respetó la religión, se respetó, no se mató a los indígenas, se hizo un mestizaje, se respetaron a las personas, se nos inculcó una religión, pero en Estados Unidos no hubo eso. Muy pocas familias quedaron de los indígenas y se hicieron unas pequeñas reservaciones. Pero entonces tenemos nosotros que aprovechar eso
y dar camino hacia adelante. Hay mucho, tenemos 11,000 kilómetros de litorales. ¿Qué país, qué nación no quisiera tener un poquito de mar? Muchas. Entonces, todo eso que tenemos más de 40 millones de hectáreas abiertas al cultivo. ¿Por qué importamos tanto? Entonces, es a donde tenemos que cambiar, espabilarnos con un par de golpes en los cachetes y salir adelante, porque el país es el que se queda. La gente pasamos, el país se queda, ¿eh? Y como lo dije en un principio, yo no solo quiero un México para mis hijos, lo quiero para mí también, el día de hoy. A mis hijos les vendrá en consecuencia. Excelente. Oye, Gustavo, y otra de las cosas que estamos viendo aquí, el panorama para 2024, ¿cómo lo vislumbras? Sé que lo político es un reflejo o va a ser reflejo en lo económico, pero esa situación de alguna manera servirá para incentivar a alguien a generar empleos, o nada más habrá economía informal, o nada más se manejará dinero de campañas que difícilmente van a beneficiar a la sociedad. ¿Cómo lo ves? Se ha estado manejando dinero. El año que entra va a ser mucho, y el 2024 muchísimo el dinero que se dé a las campañas, dinero que aparece en números y dinero que no aparece en números, pero que se va a utilizar en las campañas. Eso ha sucedido siempre y cada vez más. Todo va a depender de cómo se llevan a cabo las campañas y quiénes sean los candidatos y quiénes sean los ganadores. Hay una palabra que aprendí cuando hace 5 años terminé de estudiar Derecho, que es el Estado de Derecho. La inversión privada requiere Estado de Derecho, que se legalice, que se autorice, que se garantice, que se dé certeza a mi inversión privada. Yo ya sabré, yo me arriesgo, si pierdo mi negocio, no pierdo, pero que no me digan que ya no me van a renovar el contrato cuando las condiciones eran que sí me lo iban a renovar. O sea, no quiero cambio de condiciones, si no, no invierto. Entonces va a depender mucho el 24 de los candidatos y de los ganadores. El ambiente, yo ya escucho mucho más de política partidista que de programas sociales, lo que hablamos en un principio. Y eso no es lo que queremos. En su momento llegará la cuestión electoral, de acuerdo, pero no tantos años. Estamos perdiendo el tiempo en que debíamos pensar cuál es la mejor educación, a cuántas personas vamos a becar, cuántos hospitales realmente tenemos que invertir dinero, que tenemos un problema de salud también muy grave. Eso es lo que necesitamos. Y el 2024, yo espero que no continúe, que sí va a ser tanto movimiento de política partidista, elecciones, candidatos, dinero, violaciones a las leyes, a los reglamentos. Eso es lo que no queremos. Habíamos mejorado desde hace 30 años, habíamos mejorado el sistema electoral. Los ciudadanos organizan la elección, la cuentan, la certifican y dan el nombre del ganador. Los ciudadanos representados y también conjuntamente los representantes de los partidos políticos. Eso está bien. Anteriormente, el secretario de Gobernación era el que daba el resultado federal y los secretarios de gobierno en cada estado daban los resultados de las elecciones en los estados del país y en los municipios. Entonces, había dados cargados en muchas ocasiones y eso es lo que no queremos. Entonces tenemos que continuar con que los ciudadanos participemos. Y veo algo que sí me preocupa. Los jóvenes no están participando, Entre 18 y 30 años los que ya votan, que son una inmensa mayoría ya en la pirámide electoral, la última ocasión fueron 89 millones en el padrón electoral. El 2024 quizás sean 94 millones de personas registradas. Pero los jóvenes tienen que participar. El que no vota, que no se queje. El que no participa, que no se queje. Eso le pasó a Inglaterra con el Brexit, cuando decidieron salirse de la Unión Europea.
Los que votaron fueron la gente mayor, los jóvenes no quisieron votar, fueron apáticos. Entonces los mayores dijeron, ya no queremos estar con la Unión Europea porque nos están viniendo mucha gente del continente a trabajar y no queremos eso. Entonces, y ahora se quejaron los jóvenes. Bueno, pues si no participaron, ya no se vale la queja posterior. Y eso nos puede suceder muy pronto, lamentablemente. Ahora te pregunto, tú también tienes la oportunidad de escribir, de difundirte en los medios. ¿Cuál es tu responsabilidad al momento de externar tus opiniones? Mira, mi primera responsabilidad es que he recibido mucho de Dios. Esa es la verdad. No soy mucho, pero sí soy un católico muy agradecido y sé bien quién me cuida, sé bien quién me ha cuidado siempre, es Dios. Tengo una responsabilidad con mi comunidad, con mi país, porque me ha ido bien. Le he dedicado 51 años al trabajo, 52, y he tenido buenos resultados. He tenido también problemas de salud por la angustia, las úlceras, cuando debes mucho dinero al banco y el negocio no te resulta. Sí, como todos los empresarios, como todos los emprendedores. Pero eso me obliga a mí a participar. Eso me obliga a dar mi experiencia y ser objetivo. Por eso trato de no hablar de política partidista, ni de partidos, ni de nombres, porque es fácil que me equivoque. Pero sí tengo la responsabilidad de participar, de dar mi tiempo, de dar mi espacio, de leer a diario, de comunicar, porque no se vale nada más recibir sin regresar. Así me educaron, en mi casa así eran mis padres, así soy yo y eso se los he transmitido a mis hijos, un hombre y una mujer que tengo de hijos. Entonces, por eso lo hago, por eso participo, porque tengo que hacerlo. Un amigo me decía, ¿por qué tienes? Porque he recibido de Dios y de mi país, de mis amigos, de mi familia, por eso. No, está muy bien, pero mira, te voy a decir algo. También, de alguna manera, siempre el ciudadano emergerá en los momentos más difíciles, ¿no? La persona consciente, la persona congruente, que esperemos que ya empiece también esto a cada vez más, a ver más un enfoque ciudadano. Y en ese sentido, tú cuando escribes, ¿qué es lo que tratas de plasmar? Que nos enteremos en el lenguaje más sencillo. Escribo no como economista, escribo en la forma más sencilla que puedo, para que la señora que está haciendo la comida en una colonia sencilla, en una colonia popular, me entienda, y que si estoy hablando por la radio, la señora entienda lo que yo quiero decir, que cuando hay una inflación o que hay desempleo, no le hablo de las gráficas, ni de las cotas, ni nada de eso. Le hablo en el lenguaje sencillo para comunicar y que todos estemos enterados, porque a todos nos compete la economía. Un amigo dentista me decía, te escucho cuando hablas en la radio, porque a mí también me afecta. Yo ya sé por qué me subieron los equipos que compré para mi consultorio, ya sé por qué me subió el empaste, ya sé por qué están así los sueldos, porque tú me lo describes con peras y con manzanas, porque a todos nos afecta la economía. Entonces debemos de saber conocer para manejarla mejor y ser más eficientes. Así como hablo del gran apoyo que hay de los bancos en los créditos, también les digo a la gente, tengan cuidado con las tarjetas de crédito, porque es un arma muy peligrosa. Si no la sabes usar la tarjeta de crédito, te embarcas fácilmente y después es difícil salir porque son los intereses altísimos. O sea, todas las monedas tienen dos caras y trato de enseñar las dos caras. Qué bueno, se están dando cosas interesantes. Otra de las cosas que me llama la atención de ti es que eres un hombre que participa mucho, no solo en los medios de comunicación, no solo como empresario, sino también en las cumbres empresariales de negocios. Siempre tratas de aportar tu granito de arena. Y en ese sentido te voy a hacer las últimas dos preguntas de este programa. La primera, ¿cuál sería tu aportación a la comunidad empresarial que te ha tocado desarrollar o con la que te ha tocado crecer? Tenemos que, mira, mi padre
que era muy, muy trabajador, tenía una frase curiosa que decía: no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, que eso es una realidad. Y yo utilizo, entre otras frases, también la de insistir, percibir y sacarlo adelante. Yo hablo sobre la perseverancia. Yo hablo que no debemos dar marcha atrás, como decían, ni para tomar, como los borregos, ni para atrás, ni para tomar vuelo. Siempre para adelante. O sea, yo sé que no es fácil. O sea, hemos tenido, yo estuve yendo a construir 5 años a otra ciudad cercana, a 2 horas de camino. Iba cada semana 2 días, durante 5 años, 2 días o 3. Se vino la devaluación del 20 de diciembre del 94 y teníamos créditos bancarios al 8%. A los 6 meses acabamos pagándolos al 165%, y la utilidad que tuvimos de 5 años de trabajo, de ir cada semana, se cayeron. Le di gracias a Dios porque salí a la par, salí a mano. La utilidad que se había invertido en un terreno se vendió y salí a mano. Tuve amigos que ni con su casa pudieron pagar la deuda. Entonces, por eso tenemos que seguir. Hay que tener perseverancia, es una palabra que yo utilizo mucho, perseverancia. Y tenemos que salir armados. En la época medieval usaban unas espadas grandes en las cruzadas. Pues esa espada somos nosotros, porque somos el alma de la espada del acero, somos nosotros. Y tenemos que meterlo a la fragua de carbón hirviendo y a mazazos. Bueno, así nos hacemos los empresarios, a fuego y a mazazos. Somos como una espada medieval. Excelente. Y finalmente, Gustavo, te agradezco mucho esta charla. Me gustaría saber en tus propias palabras que nos indicaras quién eres. Yo nací hace muchos años en San Luis Potosí. Nací en 1949, tengo 73 años que me ha dado Dios. Nací el 7 de abril. En esa época también nació Leonardo da Vinci. Y también doctor un luchador social muy importante potosino, el doctor Salvador Nava. Me dediqué, mi familia materna, todos son industriales, de la familia materna, de la parte Estrada. Y me dediqué siempre, desde muy joven, a la industria, que siempre me gustó. Con un crédito bancario de 20,000 pesos, puse un pequeño negocio de joyería de fantasía y empecé creciendo. Entonces después me metí a la industria de la construcción, pero no he dejado de participar. Tuve la oportunidad de dar clases, solo 3 semestres di clase en la universidad, porque me pedían más horas y no podía dar más horas. Pero sí le dedico ya mucho tiempo a poder trabajar, estudiar, para poder comunicar lo que creo. No me gusta, siempre estudié 11 años con los maristas en el Instituto Potosino. Yo creo que me peleé a golpes como 5 ocasiones o 6, y todas fueron por defender a los chiquillos, a los que se aprovechaban de ellos. Eso siempre lo he tenido. No me gusta que humillen a la gente, no me gusta que los ninguneen, y para eso también tienes que participar. Siempre he sido muy participativo, porque eso me educaron. Mi madre murió muy joven, a los 50 años de edad, de un infarto al corazón, tenía un soplo de nacimiento. Pero ella me entrenó mucho, a pesar de su corta edad, me enseñó mucho lo que era luchar, persistir. Por eso yo uso la palabra perseverancia. Persevera y lo alcanzarás. Ese es con lo que yo termino diciendo. Yo creo que debemos seguir perseverando por un país mejor para todos. No quiero llegar de gris con un papel en la mano para que me den una bolsita de alimento. Y está bastante claro. Excelente, Gustavo. Pues te agradezco mucho tus comentarios. Esperamos pronto vernos, ya sea en la Huasteca o aquí en México, pero por lo pronto te mando un abrazo. Te deseo que te recuperes de esa tos y sobre todo una excelente Navidad. Alejandro, gracias por todo, gracias por la amistad, gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a ti, en tu casa, a tu familia. Tengamos una buena Navidad y un mejor año nuevo, pero de nosotros va a depender. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, Gustavo, y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.
Wow MX.tv presentó. ¡Wow! 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 Wow MX.tv